Aunque en Naruto existieron una gran cantidad de shinobis con un poder tan grande que eran capaces de infundir miedo a naciones enteras, solo 2 de ellos consiguieron la etiqueta de huir inmediatamente en caso de ser vistos en un campo de batalla, y la razón de esa orden no era simplemente una medida cautelar, sino una evidencia del respeto y el pánico que le tenían las aldeas a estos personajes. Para dimensionar más este asunto, debemos tener en cuenta que al principio la mayoría de las naciones ninjas por lo general no entrenaban a sus shinobis para sobrevivir a las misiones, ya que perecer en el cumplimiento de sus labores era visto simplemente como un riesgo laboral, por lo que en realidad eran instruidos para cumplir con la misión a cualquier costo, algo que se demostró cuando nos presentaron el triste final del padre de Kakashi. Y es que ojo, fallar una misión o simplemente huir del combate era un problema gravísimo que solía castigarse con la cárcel o incluso algo peor. Si no, pregúntale al pobre de Kakuzu, ya que el tipo falló la facilísima tarea de eliminar a Hashirama y por eso su propia aldea lo condenó de forma súper injusta. Pero la cosa es que a pesar de lo brutal que era esa presión por cumplir con lo que se le ordenaban, estos conflictos siempre se regían por unas reglas básicas que todos conocían. Los combates eran como un juego de ajedrez lleno de estrategias, todo se basaba en el intercambio de información, en gestionar bien el chakra y la cantidad de jutsus y estilos con los que se contaban, es decir, tú como ninja tenías un plan. Entonces, ¿qué pasaba si te encontrabas con alguien realmente fuerte? Digamos, uno de nivel Kage. La doctrina nunca era correr, lo que se esperaba era que el escuadrón se coordinara, buscara flanquear o pusiera trampas para equilibrar la balanza. Para que veas que sí era posible, recuerda el famoso combate del segundo Hokage, cuando Tobirama fue emboscado por la armada Kinkaku. A pesar de enfrentarse a un Hokage y a Jounin de élites, ninguno de los ninjas de la nube se acobardó. No solo lucharon hasta el final, sino que consiguieron su objetivo y se bajaron a Tobirama. ¿Te das cuenta? El riesgo era enorme, pero la pelea era ganable si se usaban bien las tácticas. Aún así, si la regla de oro era luchar y coordinarse incluso contra un monstruo como un Kage, ¿qué rayos tenían Minato y Chisui para que fueran los únicos personajes en historia en tener oficialmente una orden de huida inmediata? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ellos no solo eran ninjas fuertes, eran una anomalía del sistema. La orden de huida inmediata no era una advertencia de peligro, más bien era la admisión rotunda de que todas las reglas de combate que acabamos de mencionar no servían absolutamente para nada contra ellos. Costaba menos vidas y recursos huir y admitir la derrota que intentar enfrentarlos. Tener enfrente a Chisui o a Minato era literalmente el fin de la misión, y para entender por qué, tenemos que ver cómo rompieron la realidad a su manera. Durante la misión de la destrucción del puente Kanabi, Minato acorraló a uno de los shinobis de la roca que estaba asombrado de verlo, reconociéndole que los líderes de su aldea le habían advertido seriamente que si se encontraban con el relámpago amarillo de Konoha debían huir inmediatamente. Esa fue la primera vez que se reveló que un shinobi tenía ese estatus, y aunque no sorprende del todo porque Minato era un tipo con unas cualidades increíbles, el verdadero terror que generaba este señor iba mucho más allá que solo por su poder en campo abierto, como lo demostró al acabar con 50 enemigos él solito. La cosa es que la técnica que lo hizo famoso era más peligrosa de lo que parecía, ya que el trueno volador no solo lo hacía rápido. Si Minato llegaba a marcar a cualquier shinobi enemigo, podía teletransportarse a esa ubicación en cualquier momento. Imagínate esa pesadilla, podía infiltrarse en una base secreta, en el despacho del Kage o en cualquier lugar en un instante sin que nadie lo viera. La orden de huida no era solo para salvar un escuadrón, era para evitar que Minato marcara a un ninja y usara ese sello como un caballo de Troya para robar información o simplemente destruir la aldea entera desde adentro. Dicho en otras palabras, el cuarto Hokage hacía que la seguridad de toda una nación fuera irrelevante. Sin embargo, Tobirama también era un Hokage y fue precisamente el creador del trueno volador, además de que poseía un arsenal de jutsus increíbles, así que ¿por qué él no tenía un estatus similar? Tristemente la historia nunca nos dijo nada sobre este tema, pero parece que la orden de huida no es solo por el jutsu, sino por quién lo usa y cómo lo perfecciona. Tobirama era un genio en el Hiraishin, pero Minato era literalmente un monstruo que lo convirtió en un fenómeno descomunal, obligando a las naciones a reescribir sus manuales solo por su culpa. Ahora bien, si Minato generaba pánico, Chisui no se quedaba muy atrás que digamos, y aunque este personaje no tenía exactamente la misma etiqueta de huir inmediatamente al ser visto, no era mala idea considerarlo así debido al tremendo poder que tenía. Cuando Ao reveló que se había encontrado con el escuadrón de Uchiha, dio la orden de retirada porque sabía que no eran rivales para él ni de chiste. El único problema es que esto no ocurrió en el manga, y tampoco dijo que fuera una orden directa por los líderes de su aldea como ocurrió con Minato, por lo que parece más una decisión que él mismo tomó en ese momento para evitar que sus compañeros murieran, y obviamente para mantener a salvo el Byakugan que tenía, porque puede parecer insignificante, pero ese ojo para la niebla era algo muy importante, ya que ahí no nacía nadie con ojos especiales.
Sin embargo, vamos a tomar esto como válido porque el Kotoamatsukami fácilmente podía hacer que Chisui realmente tuviera esa orden. Podía implantar ideas en la mente de los enemigos sin que estos se dieran cuenta de que habían sido controlados. ¿Te imaginas el caos? Tú ibas a pelear con Chisui, él usaba el Kotoamatsukami en ti y luego te dejaba ir a casa tranquilamente. El problema es que ahora estabas convencido de que tenías que eliminar a tu propio Kage, sabotear tu aldea o entregar información crucial creyendo que era tu propia idea. Entonces la orden de huida contra él no era una medida sin fundamentos, ya que la única forma de asegurar que tu mente seguía siendo tuya era nunca exponerla a Chisui, es decir, mejor sal corriendo porque si no todos vamos a estar en graves problemas. Para tener una idea más clara de lo que esto significa, recordemos que cuando Zabuza se encontró con Kakashi en aquel primer arco, el espadachín le dijo que en Aldea de la Niebla tenían la estricta orden de acabar con él en cuanto fuera visto. No era que salieran corriendo como con Minato y Chisui, en el caso de Kakashi era que lo enfrentaran y se lo bajaran, bueno eso sí podían, pero en ningún caso era salir huyendo, y eso que Kakashi era alguien realmente fuerte. Así que ahí lo tienes, la orden de huida no se la dieron a estos personajes simplemente porque fueran los más fuertes, se la dieron porque ellos eran los únicos que anulaban las reglas y estrategias que se podían formular. Minato hacía que tus tácticas, tus números y tu seguridad fueran inútiles, y en un parpadeo podía infiltrarse en tu base sin que lo notaran. Chisui por su parte te ganaba la guerra sin que utilizaras un solo jutsu, convirtiendo a tus propios aliados en traidores sin que nadie lo supiera. Contra ellos no existía el flanqueo, la información o el trabajo en equipo. La retirada era la única forma lógica y rentable de sobrevivir y mantener la integridad de tu aldea a salvo. Es decir, la orden de huida era el reconocimiento oficial de que estos dos ninjas eran la única excepción a la regla de nunca abandonar una misión. Lo más increíble es que el mundo ninja, que ya había sobrevivido a leyendas como Madara o el primer Hokage, consideró que estos dos individuos eran amenazas más sistemáticas para los conflictos modernos. Su poder no era solo destructivo, sino que rompía el protocolo y la confianza dentro de las filas enemigas. Es un honor sombrío que nadie más pudo igualar. Sin embargo, no sabemos si realmente fueron los únicos que tenían esa distinción, ya que personajes como Sakumo, Jiraiya o Fugaku también podían ser tan peligrosos que la mejor elección era huir y no enfrentarlos. Pero la historia nunca nos dijo nada al respecto, así que todo esto queda a la libre interpretación. ¿Tú a qué otro ninja le darías a esa etiqueta de huir inmediatamente si tus subordinados se los encontraran en una batalla?